ideas para poder conversar sobre estos asuntos. And today, we are going together with you to go through different topics. And first of all, we will start with some basic information about how research and development process organize in pharmaceutical industry. We will understand together with you who makes decision and based on what criteria, what drug for what disease will be developed. And also, we need to understand difference between drug development for common diseases, like cardiovascular, for example, and for diseases which are rare. It's a huge difference. And finally, we are going to give you some very practical examples how you can be an active part and contribute to research and development of drug for your disease. Bueno, hoy día vamos a ir juntos en diversos tópicos, diversos temas. Eh, Primero que todo, lo que vamos a iniciar es sobre alguna información básica con respecto a las investigaciones y el desarrollo y cómo estos se procesan dentro de la organización de las farmacias, o sea, de la industria farmacéutica. También, juntos vamos a entender cómo es que se hacen, cómo es que se toman las decisiones acerca de, cómo se toman las decisiones en base a qué criterios se desarrollan estas mismas, entre el desarrollo para enfermedades normales, como las enfermedades cardiovasculares, y para otras enfermedades como las raras, que tienen una gran diferencia. Finalmente, lo que vamos a hacer es dar algunos ejemplos prácticos. Lo que ahora pueden ver es como, ahora ya que estamos en esta parte, vamos a hablar cómo se contribuye en la investigación y el desarrollo de una droga para este tipo de enfermedades. Elmira, please try to don't make it so long, this part I need translate because I lose the line, please. Excellent, will do. So first of all, let's understand when we talk about pharmaceutical industries, what it's about. Excelente. Bueno, primero lo que vamos a hacer es tratar de entender qué es vamos a tratar de entender acerca de la industria farmacéutica. ¿Qué es esta industria? Well, in general, it consists into 4 different parts. And first part is drug development companies like Johnson & Johnson, AstraZeneca, Takeda, Novartis. I suppose you heard about these names a lot. Bueno, primero y en general lo que podemos ver es que existen 4 partes de esto. La primera parte son los desarrolladores o las compañías que desarrollan esta tecnología, como Johnson Johnson, AstraZeneca y otros más que podríamos escuchar en este momento. These companies develop drugs from the idea till sales. Estas compañías desarrollan estas tecnologías o drogas con una idea de venta. But they are not alone, because sometimes research institutes, or we name this academia, take part in understanding different mechanisms of actions of drugs at the very, very early stage of drug development, because we need science to start any research. Pero bueno, no es solamente esta única causa. La investigación muchas veces cuando existe una interacción, forma parte de ella la academia, pueden existir distintos mecanismos de activación para estudiar una droga. A veces es un escenario muy temprano para el desarrollo, pero la ciencia necesita empezar cualquier investigación. The third part of this ecosystem is companies which help pharma to do different researches, like preclinical or clinical.
La parte corta de este ecosistema es que las compañías necesitan encontrar ayuda y estas muchas veces las encuentran en la ayuda en la investigación preclínica o en la investigación clínica. And the final part is some called regulatory bodies or regulators. Usually this is Ministry of Health or specific organs like Food and Drug Administration in United States or Anvisa in Brazil, who give approval for pharmaceutical company to market and sell new drug. Bueno, y finalmente están los componentes que son regulatorios, o más bien dicho, la rectoría. Habitualmente estos son ministerios de salud o algún tipo de organismo específico, como una agencia de calidad o como una agencia de evaluación. En Brasil existe la Anvisa o la FDA en Estados Unidos, que lo que hacen es hacer una aprobación de una nueva venta o de un registro de un producto farmacéutico que entra al mercado. And if we are talking about the process of research and development, you have to understand that it takes a lot of time, up to 15 years from start to the end, and cost a lot, more than $2.3 billion American dollars. Bueno, y si tenemos que hablar acerca de los procesos de investigación y desarrollo, tenemos que entender que estos toman demasiado tiempo, sobre 15 años muchas veces, desde el inicio hasta el final, y por lo común cuestan mucho más de 2.2 billones de dólares, que entendamos que la diferencia entre billón en inglés y en español es distinta, diríamos que serían por sobre 2.2 mil millones de dólares, para poder entenderlo mejor. And this process always starts with ideas and understanding of disease. And the better we understand disease and reason behind this disease, cause of disease, the faster and cheaper will be process of research and drug development. Bueno, el proceso siempre inicia con una idea acerca de dar de entender la enfermedad. Siempre es mejor cuando tú entiendes la enfermedad y la causa que está detrás de esta misma enfermedad. ¿Es más rápido y más barato? Bueno, ese es un proceso de investigación y del desarrollo de drogas. At the very beginning of any research and development process, we have to find specific molecule, chemical, or biological, or if we are talking about genetic diseases, gene therapy, which we need to create and test using different biochemical tests, different animals, and time to time primates, non-human primates. Bueno, en un inicio de cualquier investigación y cualquier proceso de desarrollo, lo que tenemos que intentar es encontrar una molécula específica, ya sea química o biológica, de lo que hablemos acerca de una enfermedad genética o una terapia genética. Cambiar o crear cada uno de estos tests necesita tener un test biológico distinto, revisarlo de forma distinta, hacer estas evaluaciones. Estos pueden ser en animales, dependiendo del tiempo, 3 meses, pero no se hacen marcadores en humanos, o sea, no se hacen estas investigaciones en personas. And only after we understood that this future drug is safe and could be effective, we can start experiments and clinical trials with participation of human beings. Solo después de que se entiende que esta droga futura es segura y puede llegar a ser efectiva, ahí recién empiezan los experimentos o los trabajos clínicos que incluyen la participación de seres humanos. It's very important to remember that all clinical trials take a lot of time, and
industry is always looking for patients to take part in these clinical trials. Es muy importante recordar que todos los ensayos clínicos toman mucho tiempo y que la industria farmacéutica siempre está buscando pacientes para que forman parte de estos ensayos clínicos. And if we are talking about clinical trials, because it's very important part for patients with rare diseases, I come back to this a little bit later. There are two specific documents which we need to understand even being a patient. First one is a protocol of clinical trials. Y nosotros estábamos hablando sobre los ensayos clínicos porque es una parte muy importante para los pacientes con enfermedades raras. Y vamos a conversar sobre esto un poco más adelante, volveremos sobre esto un poco más adelante. Pero hay dos documentos que son muy importantes de entender por parte del paciente. El primero, este es el protocolo de ensayos clínicos. Protocol of a clinical trial is some kind of plan which we prepare between healthcare practitioners or doctors, pharmaceutical industry, and in this protocol, we have to understand who take part, what kind of patients take part in this clinical trial, and how we are going to understand that this drug is safe and effective. Un protocolo de un ensayo clínico es en realidad como una especie de plan acerca de cómo vamos a reparar las condiciones de salud que se vean en el estudio. Esto puede tomar cuidados por parte de quienes están desarrollando el ensayo clínico, como también de los doctores. La industria farmacéutica y estos protocolos tienen que entender siempre que la parte de los pacientes, tienen que tomar mucha importancia la parte de los pacientes en cualquier ensayo clínico. And second document, which is also important for patients, this is informed consent, which have to answer all your questions about these clinical trials and give you full picture what is going on with you inside this clinical trial. Y el segundo documento que también es muy importante para los pacientes es el consentimiento informado. Tú ahí tienes todas las respuestas a las posibles preguntas que están dentro de un ensayo clínico y te da a ti una imagen completa de lo que se va a tratar tanto dentro como fuera de este ensayo. And when more or less we understand how this process of research and development consists, finally, who and how take decision what disease will be treated. Bueno, y mientras más o menos sepamos acerca del desarrollo de la investigación de medicamentos o procesos de investigación, es porque así nosotros podemos tomar una decisión y esa enfermedad finalmente va a ser tratada. If we would hold our webinar 10 years ago, my answer would be pharmaceutical industry alone. And to take this decision, being inside of the industry, I have to answer all these questions which I put on this slide. Y bueno, si yo tuviera que hacer este webinar hace 10 años atrás, mi respuesta sería que la industria farmacéutica se encuentra sola y tomaría esta decisión. Detrás, comencé adentro de la industria y para responder todas estas preguntas voy a poner esta diapositiva. But actually, everything is changing. And here I would like to share with you some interesting story about industry and about one drug, which is selumetinib. And this drug has almost detective
story behind of research and development of it. Bueno, actualmente las cosas han cambiado. Y te voy a contar algo sobre esta interesante historia, sobre la industria y sobre una droga que casi se declina investigar o desarrollar esta droga. Selumetinib was developed inside one of pharmaceutical companies, and company spent more than 16 years trying to prove that this drug is effective for treating of different types of cancer. El selumetinib es una droga que se ha ido desarrollando al interior de una compañía farmacéutica y esta compañía gastó más de 16 años intentando dar una prueba de su efectividad y para probarla para distintos tipos de cánceres. And of course, finally, spent a lot of time and a lot of money, company decided to cancel any program related to this drug. Y finalmente, después de gastar mucho dinero y mucho tiempo, la compañía decidió cancelar este programa porque no encontraba una solución. And happy we, that time, National Institute of Cancer contacted this pharmaceutical company and told them that they have research program dedicated to rare genetic disease named neurofibromatosis type 1, and they assume that this drug can be effective in treatment of this disease. Y bueno, finalmente, en ese tiempo, el Instituto Nacional del Cáncer se acercó a esta compañía farmacéutica y le dijo que podrían recalendarizar el programa y dedicarlo a una enfermedad genética muy rara, conocida como neurofibromatosis tipo 1, y ellos asumen este desafío y esta droga podría ser efectiva para el tratamiento de esta enfermedad. And finally, 3 years ago, selumetinib was launched, and now patients with neurofibromatosis have this option and they are treated with this drug. If pharma took decision just based on their own data, it would never be. Perdone. Y finalmente, hace 3 años atrás, fue lanzada y ahora para los pacientes con neurofibromatosis tienen una opción de tratamiento que antes no poseían y se pueden tratar con esta droga. Si la farma hubiese tomado la opción inicial que ellos querían y no se hubiesen quedado finalmente sin ninguna droga, la decisión que toman finalmente con su propia data, su propia información, les permite tener esta solución. And if we are talking about rare diseases, here on this slide, I just put different terms which related to rare diseases, their definition in different geographies, and definition of orphan drug. Si tenemos que hablar acerca de enfermedades raras en esta diapositiva, he puesto solo algunos conceptos relativos acerca de enfermedades raras. Esta definición es diferente según el lugar geográfico y si está asociado o no a una droga huérfana. And the term orphan is quite clear. It indicates that nobody wants to develop such drugs, but the question is why. Pero el concepto acerca de droga huérfana está bastante claro. Este indica que no hay nadie que quiera desarrollar una droga específica. La pregunta es ¿por qué? Let's have a look at the known for us chain of research and development process. And unfortunately, for rare genetic diseases, and the majority of rare diseases are genetic,
cost of R&D is 7 times more. And time to develop these drugs is 2 times more, because we have a lot of stop signs during this R&D process. Bueno, vamos a echar un pequeño vistazo acerca de lo que sabemos. Esta es una cadena la cadena de desarrollo de una investigación, o sea, una cadena de proceso de investigación y desarrollo. Y desafortunadamente para muchas enfermedades raras genéticas, que son la mayoría, son genéticas, existe un tiempo de investigación y desarrollo mucho más largo, 7 veces más largo. Y ese tiempo a veces puede tomar 2 veces más, porque muchas veces hay muchas señales que te permiten, que te hacen detenerte durante la investigación. And we don't have a lot of data and information about disease itself, about genetic behind this disease, about different symptoms and start of symptoms. Y bueno, no tenemos demasiada información con respecto a estas enfermedades. No tenemos información en sí. No hay nada acerca de la información genética detrás de esta enfermedad, acerca de los diferentes síntomas y cuando estos síntomas inician. And we usually don't have animal models to test safety and efficacy of new drugs to treat rare diseases, and have lack of patients to take part in clinical trials, and actually don't know about how many such patients live in different countries. Y bueno, y usualmente no tenemos distintos o más modelos para poder investigar acerca de la seguridad y la efectividad que tienen estas nuevas drogas para las enfermedades raras. Y no tenemos lo que tenemos es una brecha de pacientes que forman parte de estos ensayos clínicos. Actualmente no conocemos cuántos pacientes hay o viven en distintos países realmente. And now let's discuss how we, patients, caregivers, patient organization, can change this situation, and we can. Y ahora vamos a discutir cómo los pacientes se preocupan de esto y cómo las organizaciones de pacientes pueden cambiar esta situación. Understanding all complexity of rare genetic diseases, Food and Drug Administration in United States, NICE in United Kingdom, and other regulatory agency incorporated new term, patient-focused drug development, which means active participation of patients not only in final clinical trials, but in the whole chain of research and development process. Alejandro, you're on mute. Ahí dice, ok, perdón. Comprender toda la complejidad de estas raras enfermedades genéticas, la FDA de Estados Unidos o el NICE en el Reino Unido y otros tipos de agencias regulatorias ponen el foco en los pacientes y en el desarrollo de las drogas, siempre y cuando, o buscando siempre una participación activa de estos grupos de pacientes, pero no solo en el ensayo clínico final, sino que también en toda la cadena de la investigación y el desarrollo de estos procesos. And let's discuss how you can contribute to this if you a community of patients or patient foundation or patient organizations. And here I'm going to talk about scientific advisory board, about collaboration with different research groups, with regard to registries of patients, and of course, surveys, which are huge contribution to drug development of rare diseases. Y bueno, vamos a discutir cómo pueden contribuir las agrupaciones de pacientes o las fundaciones de pacientes
para poder cambiar estas cosas. Vamos a hablar acerca de los avisos o la publicidad científica y cómo podemos colaborar con los distintos grupos de investigación, con el cuidado también y vigilando también los registros de pacientes y obviamente cómo esto se puede nutrir de distintas fuentes y hacer un gran aporte al desarrollo de drogas para esta u otras enfermedades priorizadas. And let me start with a scientific advisory board. Frankly speaking, if your patient organization is going to be solid and major leader in a specific disease and would like to be considered as a partner, your patient community have to have scientific advisory board. Bueno, permítame empezar con nuestra mesa científica y si quiero hablar honestamente, si tu organización desea ser más sólida y tener un liderazgo mayor en esta enfermedad específica y poder ser considerada como un socio, nuestra comunidad, nuestra pasión como comunidad está en seguir avanzando acerca de los reportes científicos. This is print screen from a patient association of patients and caregivers with COL6 mutation from Spain. And as you can see, they have this scientific advisory board and pay attention that it's not only doctors or researchers from Spain, but also from United States, from Argentina, and it brings them value of being internationally presented, which is very important. Esta es una captura de pantalla de una agrupación de pacientes y ahí tú puedes ver a quienes se preocupan de, quienes están a cargo de los cuidados. Se refieren a 6 mutaciones que vienen de España y como tú puedes ver, ellos tienen dentro de su mesa de trabajo, su mesa científica, tienen no solamente doctores o investigadores desde España, también son desde Estados Unidos, desde Argentina, y eso le agrega más valor y le entrega presencia internacional, que es algo muy importante. And this patient community also has their own research plan. And what is interesting, pay attention that they have their own project which they invest in to develop animal models to understand their disease better, because now these patients don't have any treatment available on market. Y bueno, esta comunidad de pacientes tiene también su propio plan de investigación. Y esto es bastante interesante porque si prestamos atención, ellos ya tienen su propio proyecto. Podemos ver que están invirtiendo en el desarrollo de modelos animales para poder entender mejor estas enfermedades y lo que hay detrás, y no tener pacientes involucrados en un tratamiento que aún no se encuentra disponible para el mercado. And here another example of patient community again from Spain, which support caregivers of girls with Rett syndrome, and they also have their own grant project for research groups that help them to understand Rett syndrome better. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo también de España, en donde una comunidad de pacientes entrega apoyo a cuidadoras, cuidadores o chicas que tengan el síndrome de Rett. Ellos pueden también avanzar acerca de su proyecto de investigación y los grupos de investigación puedan entender mejor cómo se trata este síndrome. And next example, how patient communities and organizations can contribute to R&D of new drugs for their disease is registries. Why? It's very simple, because registries help to understand how many patients we have here in this country. And this is the first information
which need to have pharmaceutical industry to take decision, go, not go to this country. Bueno, en el siguiente ejemplo podemos ver cómo las comunidades y organizaciones de pacientes pueden contribuir a su propia investigación y desarrollo de nuevas drogas a través de los registros de enfermedades. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque registrar ayuda a entender cuántos pacientes hay en el país. Y esta es la primera información que necesita la industria farmacéutica para poder decidir si va o no va a ese país. And together with registries, I would like to mention biobanks with tissue samples and genetic banks, which are also a big part of understanding disease. And this is print screen from patient community of kids with autism, which do this project of biobanking. Y para tener estos registros, también deberíamos hacer mención a los biobancos o los bancos biológicos que tienen muestras de tejido y muestras genéticas. También forman parte importante en el entendimiento de estas enfermedades. Lo que estamos viendo es una captura de pantalla acerca de una agrupación de pacientes de niños con autismo, que ellos están desarrollando su proyecto de biobanco. And with regard to researchers about patients, their numbers, their unmet needs, I would like to ask Alejandro to share his experience, because Alejandro is an author of first registry of rare diseases in Chile. And actually, it was really the first research and first attempt to understand how people with rare diseases live in Chile. Y bueno, y acerca de registros de pacientes, de sus propios números, de sus propias necesidades, me gustaría preguntarle a Alejandro o que comparta su experiencia, ya que Alejandro fue autor o más bien uno de los que estuvo dentro del registro de enfermedades raras en Chile, que actualmente es el primer registro de enfermedades y el primero que permite entender a las personas con enfermedades y cómo viven en nuestro país. Por favor, Alejandro. I try to talk right now, okay. Bueno, los saludo a todas y a todos nuevamente. Para nosotros, el registro de pacientes que desarrolló Fetcher fue bastante importante porque lo que nos sirvió para poder diseñar o perfilar la política pública en virtud de las necesidades que logramos identificar. Previo al registro, lo que nosotros sosteníamos era que debíamos registrar y después de registrar o después de catastrar, crear una codificación de las patologías para poder hablar de su cobertura. Pero una vez desarrollado el registro, lo que nosotros descubrimos es que lo que teníamos enfrente eran otras necesidades que no habíamos podido visibilizar de forma correcta, como por ejemplo el desafío del diagnóstico, como por ejemplo el desafío de hacer más entendibles estas patologías dentro del cuerpo médico. Y bueno, esas fueron como las respuestas que tuvimos. En relación a nuestro diseño, la metodología de este instrumento de catastro fue desarrollada por nuestra enfermera y asesora científica Fernanda Pérez, y lo que buscamos fue que el diseño estuviera primero, que el instrumento fuera validado por técnicos, por grupos de consejos de ética que validaran y lo otro que hicimos fue eliminar ciertas preguntas que nos permitían identificar de forma correcta, de forma total e individual a la persona que respondía, y así entregándonos bien factores que sean sociales, del impacto social que tiene la condición patológica de la persona, y no tanto que nos permitieran identificar a la persona en sí, sino que más bien identificar cuál era el impacto que tenía en el aspecto biopsicosocial. The next one. This is the last. Yes, because my idea was to show how your research gave your possibility to make advocacy based on data, not just emotional one, but based on data that you collected during this research. Bueno, sí, bueno, efectivamente sí, tenemos que conversar acerca del impacto que tuvo la generación de nuestra información
podríamos destacar que nos sirvió para poder desarrollar el Plan Nacional. La propuesta del Plan Nacional de Enfermedades Raras fue bastante fundamental. Ayudó a muchas agrupaciones, por ejemplo, a las agrupaciones que se encuentran más allá de la zona central del país, entre la comuna, entre la región de Coquimbo y la región de Concepción. Ayudó a demostrar que existe menor presencia de médicos especialistas en estos lugares, en estas condiciones geográficas, y así visibilizar los problemas que tenían. El impacto específico que tuvo nuestra investigación permitió finalmente transparentar y hacer mucho más realistas las necesidades de las comunidades que estaban alejadas del lugar donde nosotros estábamos viviendo, y empezamos a conocer otros cambios, otros diseños de políticas públicas que se hacían requeridos por las situaciones que vivían las comunidades. And Alejandro, many thanks that you shared your experience, and please pay attention that Alejandro mentioned that it was work which was done together with a scientific person who helped to create methodology behind this registry, because it's really very important to collaborate in order to create really good registry. Creo haber entendido muchas de las cosas que he compartido acerca de nuestra experiencia, y por favor deberíamos tomar atención de lo que mencionamos, de lo que menciono yo, porque este trabajo lo que hizo fue, se hizo junto con el personal científico, una persona científica que nos ayudó a crear esta metodología detrás de nuestro registro, y eso es algo realmente importante. Sí, Elmira, yo creo que sí es algo muy importante para nosotros. Haber trabajado de forma colaborativa con un grupo científico nos permitió desarrollar un instrumento de registro que cumplía con los requisitos legales que le permiten ser un instrumento. Lo que tú mencionabas inicialmente en la presentación, la construcción de un protocolo y también la creación de un consentimiento informado hizo que nuestro instrumento de registro fuera un instrumento válido frente a las autoridades y quienes toman decisión, porque nos basamos principalmente en tener un instrumento que nos fuera útil en la construcción de política pública para que ésta fuera coherente con las verdaderas necesidades de las comunidades. But what you can do if you are not a part of some organization or foundation, if you just patient or caregiver with rare diseases? Actually, you are also a valuable contributor of R&D of new drug for your disease. Bueno, sí, perdón. ¿Qué podríamos hacer si tú no eres parte de una organización paraguas o una federación y solamente eres un paciente solo que vive con una enfermedad rara? Actualmente eso te podría convertir en un contribuidor de valor en investigaciones sobre nuevas drogas. Sí, en efecto. De hecho, el que no pertenezcas a una agrupación paraguas no implica que los mismos derechos que te acompañan dentro de cualquier investigación estén contigo. Lo que hacemos en las organizaciones paraguas más bien es representar estas figuras de marco, pero igualmente uno, como una persona natural, puede participar en ensayos clínicos, incluso puede participar en nuestro instrumento de registro sin la necesidad de pertenecer a alguna agrupación o sin siquiera pertenecer a FECHER. Actually, the most simple thing which you can do, just keep your medical records. And here, print screen of Global Genes. This is international non-commercial organization that support patients with rare diseases. And here you can see recommendations for newly diagnosed patients. And first recommendation, keep your medical data. Bueno, y actualmente lo más simple que puedes hacer tú como un paciente es mantener tus registros médicos actualizados. Y aquí tenemos una captura de pantalla de Global Gen. Global Genes es una organización internacional sin fines de lucro que le entrega soporte a pacientes con enfermedades raras. Y aquí tú puedes ver una de sus principales recomendaciones, es que los nuevos pacientes diagnosticados tengan siempre su información médica actualizada. If you keep your medical data and share this with research organization without any personal data,
using artificial intelligence, we can analyze this data and understand much more about reality of disease. Y si tú mantienes esta información médica y la compartes con investigaciones, con organismos de investigación, sin ningún dato personal, usando inteligencia artificial, podemos analizar esta información y estos datos y entender mucho mejor la realidad de estas enfermedades. If we are talking about clinical trials, actually, you can find all clinical trials which are going with regard to your disease, just using this site, clinicaltrials.gov, just putting inside name of your disease, and you will see all clinical trials which are going right now worldwide. Y si vamos a hablar acerca de ensayos clínicos, tú actualmente puedes encontrar ensayos clínicos y puedes vigilarlo en esta página web, ensayos clínicos, clinicaltrials.gov. Tú solamente tienes que poner primero tu enfermedad y después buscar el ensayo clínico que se está haciendo ahora a nivel mundial. Of course, we have to understand that you should take decision about participation in any clinical trials only with you, doctor, and you have to understand all risks. It's not just go decision, but you have to know about this possibility. Y por supuesto, tenemos que entender que si tú vas a tomar esta decisión de participar en cualquier ensayo clínico, solo debes conversarlo, o sea, tienes que conversarlo con tu doctor para que tú puedas entender completamente todos los riesgos. No es algo que solamente llegar e ir, pero tú tienes que siempre conocer todas estas posibilidades, incluso esta posibilidad de participar en un ensayo clínico. And I would like to share with you some examples where patients changed flow of clinical trials just via sharing of their feedback with pharmaceutical industry. And first example is about boys with Duchenne myodystrophy and actually fiasco of one of pharmaceutical company due to not understanding what is really life with Duchenne myodystrophy is. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, donde los pacientes cambiaron muchos ensayos clínicos, solo compartiendo su información y entregando retroalimentación a la industria farmacéutica. Y este es el primer ejemplo acerca de niños que tienen Duchenne, donde actualmente le han preguntado a una agencia, a una compañía farmacéutica, qué cosas ellos entienden y qué no entienden, y han ocupado finalmente estos ejemplos de la vida real para compartir. And finally, this pharmaceutical company was not able to include patients in these clinical trials and had to finish this because families have a lot of obstacles due to very complicated protocol and decided not to take part in this complicated protocol. Bueno, la industria farmacéutica incluye a los pacientes dentro de estos ensayos clínicos y muchas veces cuesta mucho terminar porque las familias tienen demasiados límites o obstáculos que hacen muy complejos los protocolos y deciden no tomar parte o no terminar porque el protocolo es demasiado complicado. And another example which I would like to share with you, this is clinical trials of for patients with fibrosis. And actually, it's funny story when pharmaceutical company interviewed
more than 200 medical doctors to understand what is important for patients with this fibrosis pulmonar. On mute. Aquí hay otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes. Este es un ensayo clínico sobre pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Y como pueden ver, es una historia un poco graciosa en una entrevista de una compañía. Más de 200 doctores entendían, para que entendieran lo importante que es vivir con fibrosis pulmonar o no. Perdón, intenté entenderlo bien, lo voy a decir de nuevo. Aquí tengo otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes acerca de un ensayo clínico de pacientes con fibrosis pulmonar. Este es una historia graciosa acerca de esta compañía farmacéutica que entrevistó a más de 200 doctores para que entendieran la importancia de que es para los pacientes de vivir o no con esta enfermedad. Ahí sí, mira, perdona. Super. And actually, none of these medical doctors told the real pain point of these patients. Patients with pulmonary fibrosis, coughing. And this is disturbing from their point of view, their colleagues at the office, their neighbors, when they always do like, and this is a big psychological problem for these patients. No one from more than 200 medical doctors told about this, but it was important, and pharma included this point into clinical trial. Y bueno, actualmente ninguno de esos doctores han dicho el verdadero punto de dolor para estos pacientes. Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática los llaman y esto muchas veces les cambia su punto de vista o distorsiona el punto de vista que tienen. Juntos con sus colegas en la oficina, con sus vecinos, ellos siempre tienen que estar haciendo este gesto de y eso es un gran problema psicológico para los pacientes. Ninguno de estos 200 doctores hablaron sobre este problema, pero es muy importante para la industria farmacéutica incluir esto en los ensayos clínicos. And last, this is about approval of drugs for rare diseases in different countries in Latin America. Unfortunately, as you can see, we have a huge delay, especially in Chile, between approval of drug in United States and local approval. Y finalmente, lo que vemos acá es cómo se aprueban las distintas drogas para enfermedades raras en distintos países de Latinoamérica. Desafortunadamente, como podemos ver, en Chile tenemos un retraso especialmente para la aprobación de drogas versus el tiempo que tiene Estados Unidos y otros lugares del continente. How we patients and patient communities can speed up this using advocacy. And if your advocacy based not only on emotions, but on facts and data, this is another level of patient advocacy. ¿Y cómo las agrupaciones de pacientes pueden aumentar esta velocidad o pueden hacerlo más rápido? Bueno, desarrollando representación o abogacía en términos técnicos, que no se tiene que basar esta representación o abogacía necesariamente en lo emotivo, en lo emocional, sino que también tiene que incluir los efectos y la información, que ese es otro nivel de representaciones de pacientes. And finally, how we Rarus Health can help patient organizations and patient and healthcare professionals to be an active contributors to the research and development process. First of all, if we're talking about patient organizations, we can help you to think about
scientific advisory board, different research programs, and of course, registries, because it will give you a lot of data to take data-based decision and make data-based advocacy. Y finalmente, ¿cómo Rarus o cómo nosotros podemos ayudar a las agrupaciones de pacientes y a las agrupaciones de profesionales de la salud? Bueno, podemos contribuir activamente desarrollando los procesos de investigación. Primero que nada, hemos hablado con las organizaciones de pacientes que los podemos ayudar en la creación o en avanzar en cerca de las mesas científicas. Diferentes investigaciones y de programas y cursos de registro están detrás, diferentes investigaciones, o programas de investigación y programas de registro se pueden desarrollar a partir de estas bases de datos. La decisión está en hacer una representación a partir de bases de datos. If we're talking about our help to patients and caregivers, we can help you to collect and store your medical documents and to keep this in safe place. And also we analyze these documents to extract insights about your disease to understand this better. Y si vamos a hablar acerca de cómo vamos a ayudar a nuestros pacientes y cuidadores, nosotros los podemos ayudar recolectando y cuidando, almacenando esta información, estos datos médicos y documentos médicos en un lugar seguro. Y también analizando estos documentos para poder extraer de ahí todos estos datos importantes de la enfermedad y entenderla aún mejor. And for patients, we also provide service of personal care, care managers, which will help you to find clinical trials, understand is it right approach to you, and support you during 3 months and be together with you answering all your questions and prepare your personal plan of care. Y bueno, para los pacientes también tenemos un servicio de cuidado, de manejo de cuidado. Queremos poder ayudar a encontrar los ensayos clínicos que necesitan, que puedan entender sus derechos acerca de esto y cómo los podríamos soportar durante 3 meses juntos para ir respondiendo todas las dudas y preguntas que aparezcan durante tu plan de cuidados. And of course, for healthcare professionals, we are a good partner with all their research tasks and projects, and also we help them to manage their patients with rare diseases, because we understand that you do really amazing and very complex work, and we would like to help you using our doctors part of our platform. Y por supuesto, para quienes trabajan en salud y son profesionales, podemos ser un gran socio en esta investigación, en estas mesas técnicas de investigación y proyectos, y así poder ayudarlos a ustedes a manejar la información de estos pacientes con enfermedades raras y poder entender mejor esto, ya que sabemos que es algo realmente asombroso y un trabajo muy, muy complejo. Así que queremos poder ayudarlos usando nuestra parte o nuestras redes con médicos. Here I just leave contact information, and you can find here more data about us, about our platform, and please contact us if you need some help with us, and we are very open to collaboration with different countries in Latin America, and together with Fetcher, we will be happy also to discuss the educational event, because education is really a huge gap here. Y les voy a dejar acá nuestra información de contacto por si ustedes nos quieren encontrar. Ahí van a poder encontrar más información acerca de nosotros y de nuestra plataforma, cómo nos pueden contactar.
si tú necesitas más información y nosotros estamos muy abiertos a colaborar con diferentes países en Latinoamérica y juntos en un futuro poder hacer una discusión mucho más amigable y amable en eventos educacionales o en eventos de educación y poder encontrar aquí este nicho o este espacio grande que tenemos. Alejandro, muchísimas gracias para ayudarme y es muy, muy grande éxito para mí trabajar contigo. I'm so sorry for my Spanish, but I'm really glad that you helped me with translation and with a great co-hosting of our webinar. And I think that now we are ready to answer questions if we have these questions. Bueno, yo también me disculpo por mi bajo por nivel de español, pero estamos disponibles por si alguien desea hacer preguntas, con gusto podríamos traducir. Aparentemente no hay preguntas. No, I Apparently, don't have any question. looks like that we, Evelyn. Evelyn, please tell us. Hola, buenas tardes. Oye, yo no tengo preguntas, la verdad, pero me gustaría agradecer la instancia. Ya, nosotros estamos partiendo, somos una agrupación de padres de pacientes, síndrome nefrótico es nuestra causa, y agradecer la instancia. Estamos partiendo en esto y toda la información para nosotros suma. Así que muchísimas gracias, Elmira y Alejandro, por esta oportunidad. Gracias, Evelyn Umaña, ¿verdad? Correcto. Hola, Evelyn, un gusto. Hola, hola. Qué bueno, muchas gracias. Elmira, you understand what Evelyn say? Perfect. Sí. You don't need me right now. Can go right now. Gracias, Evelyn. ¿Alguna So, pregunta? ¿No? looks like that either nothing clear or everything is clear. Sí, luce como que nada quedó claro o todo quedó claro. Esperemos que sea lo segundo. We hope be the last. Don't worry. Many thanks for having us during this hour at the evening after your work. Appreciate this. And looking forward to your questions, requests, because we are really open to help and support you because we understand that to be a patient with rare diseases or caregiver of such patient or patient lead is tremendously difficult way full of obstacles. And we would like to be together with you during this way. I will try to remember all. Bueno, hemos conversado de muchas cosas durante esta hora y entendemos que es tarde y vienen después de su trabajo. Apreciamos que se hayan quedado y hayan mirado esto y nos hayan querido hacer preguntas. Estamos realmente abiertos a entregarles el apoyo que ustedes requieran porque entendemos que esto se trata acerca de los pacientes, de las personas con enfermedades raras, que ellos estén bien. Si un paciente o ser un familiar de un paciente es algo tremendamente difícil. El camino va a estar lleno de obstáculos y queremos hacerlo junto con ustedes durante todo este camino, así que estamos disponibles para trabajar juntos. I will try to say something to say. Muchas gracias y nos vemos. See you later. Muchas gracias, que estén muy bien.